Casa de Braganza, acuérdense que es la que va a reinar en Portugal desde que Portugal se convierte en país, en vez de reino dependiente de España, hasta que termina la dinastía en 1910. Ahora, el escudo sigue siendo el de los 5 escudos porque es en recuerdo de la batalla aquella en la que le ganaron a los 5 reyes moros, ¿verdad? Que para ellos fue bien importante. Entonces, en 1387, esto es bien importante porque Juan de Avis se casa con Felipa, que yo siempre dije de Lancaster, pero que escrito está Lencastre. Yo no sé si es la traducción al portugués de Lancaster, pero a mí se me hizo bien raro, pero igual lo puse. Ahora, ¿qué importancia tiene esto? Acuérdense que Portugal siempre está tratando de separarse de España porque le tiene miedo que lo pueda volver a absorber. Entonces, por eso una alianza de ellos con Inglaterra tiene una importancia capital, ¿verdad? ¿Cuáles son los orígenes? Cuando en 1442 Alfonso VIII, conde de Barcelona, recibe el título de duque de Braganza, otorgado por su sobrino, el rey Alfonso V de Portugal. Entonces ahí vemos la relación estrecha que hay siempre entre España y Portugal por matrimonio, ¿verdad? Aquí es el conde de Barcelona y el rey Alfonso V. En 1580, Portugal, sin herederos directos, hace que Felipe II de España asuma el trono luso que ocuparán sus herederos, porque esa era la tragedia, que se quedaban sin herederos y había que buscar otro. Pero como siempre había un pariente bien cercano que también era pariente de la dinastía, entonces así es como buscan a Felipe II. Pero el problema es que la dinastía Braganza se queda sin herederos. Entonces se muere Felipe II, hereda Felipe III, sigue Felipe IV. Entonces durante 3 reinados Portugal tiene el mismo rey que España, porque no tiene herederos. Pero en 1640, Juan VIII de Braganza y su esposa Luisa de Guzmán inician una revolución contra Felipe IV de España y declaran la independencia. O sea que desde ese momento podemos verlo ya estables. María de Braganza, ahí empezamos. Así, los reyes Alfonso VI, Pedro II, Juan V y José I reinan hasta 1777, o sea que bastante más de un siglo ya hay reyes Braganza en Portugal. Pero entonces María de Braganza se casa con su tío Pedro III. Ahí es donde empiezan las cosas tristes, porque acuérdense que generalmente el tío era 1000 años mayor que la pobre sobrina. Pero la invasión napoleónica, su hijo Juan, es al que nosotros conocemos, se exilia al Brasil. Y entonces la viejita que está medio loca, ¿se acuerdan? Esa es la mamá. Pero el rey vuelve en 1821 y en 1826 se muere. O sea, acuérdense que el rey Juan se regresa a Portugal y 5 años después se muere. Entonces su hijo Pedro IV establece el imperio de Brasil y abdica a favor de su hija María de 7 años, porque acuérdense que el reinado de Pedro es mínimo, la María de la Gloria, cabal, cuyo tío Miguel busca quitarle el trono. Ahí vamos. Bueno, María lo recupera y se casa con Fernando de Sajonia-Coburg-Gotha, dando inicio a una buena dinastía, Braganza-Sajonia-Coburg-Gotha, que acuérdense que es la misma de la reina Victoria de Inglaterra, ¿verdad? Entonces, son alemanes, ¿verdad? Sí, la casa de Sajonia-Coburg-Gotha son alemanes. Correcto. Entonces ahí ya sabemos de lo que está pasando porque ya leímos esa parte del libro, ¿verdad? En la historia de Portugal quizá esta es la persona más importante en toda la historia, el Marqués de Pombal. Fue un estadista portugués, primer ministro del rey José I, quien acercó Portugal a los países del norte de Europa. Este era un hombre ilustrado, brillante, y así como era de brillante, así era de malo en otros aspectos, ¿verdad? Pero él sentía la debilidad de Portugal con respecto a los otros países, sobre todo con Inglaterra y con Alemania, porque él veía que Portugal era rey de los mares en cuanto a navegación, pero en cuanto a educación, filosofía, ciencias, estaba totalmente atrasado. Entonces, él es el representante del despotismo ilustrado del siglo XVIII,
como herencia de la Revolución Francesa, acuérdense, y entonces él estudió Derecho en la Universidad de Coimbra. Miren, esto para mí es de las cosas más impresionantes de todos los países de Europa. Podían estar pobres en la calle, en la Lipidia, pero todos tenían universidades. Y la Universidad de Coimbra es quizá la universidad más antigua de Europa. Yo tuve la suerte, que eso es de los regalos que Dios me ha dado. Fui a la Universidad de Salamanca a un congreso de literatura y había gente de todas partes del mundo. Y quiso la casualidad que en ese congreso le iban a dar un doctorado honoris causa al escritor portugués José Saramago. Ese. Va. Bueno, entonces le iban a dar un premio Nobel a José Saramago. Entonces, las que estábamos asistiendo al seminario, prioridad a las que veníamos de América, porque nunca habíamos visto una cosa semejante, ¿verdad? Por supuesto, yo desde que entré a la Universidad de Salamanca, si no entré hincada es porque me dio pena, pero sentía como que estaba entrando al paraíso. Y empiezo a ver las fotografías en la pared, a donde estaban los antiguos rectores de la Universidad de Salamanca, y el último de ellos, don Miguel de Unamuno, mata que vea, así, la pared en la foto. Bueno. Y entonces empieza la ceremonia del doctorado honoris causa, y como José Saramago viene de la Universidad de Coimbra, a él lo acompañan los catedráticos de la Universidad de Coimbra en la rama de humanidades. Y como ustedes saben que cada disciplina tiene un color, la rama de humanidades es celeste. Y empieza la procesión académica. El aula magna es pequeña, no es muy grande, pero entonces nosotros primera fila. Y la procesión académica empieza por los corredores de la universidad, adelante 2 maceros con los mazos, vestidos como en la Edad Media, después el rector magnífico, disfrazado idéntico a don Miguel de Unamuno, que estaba en la pared, traje todo negro, impresionante, cada uno con su birrete, con el color de las disciplinas. Por supuesto que había unos que tenían derecho, economía, no sé qué, y les abundaban los colores, ¿ven? Bueno, y luego aparece pues el laureado, doctor Saramago, con toda su corte celestial de señores con las becas en celeste. Y entramos al salón, y entonces está en el podio la decano de la Facultad de Humanidades de la Universidad de Salamanca, que es la que ha pedido el honoris causa para el doctor Saramago. Y entonces empieza un diálogo. ¿Quién es usted? Identifíquese. La Universidad de Salamanca tiene tal... Pero se mueren, el diálogo es en latín, porque es así como era en la Edad Media. No, es que les digo que era, pero de morirse, pero una cosa tan impresionante aquello. No, yo dije, sí, me voy al cielo algún día, así va a ser, así va a ser. Y bueno, bien lindo, porque cada uno da las razones que tiene, y el gran final es Saramago, ¿verdad?, explicando el objetivo de su literatura, qué es lo que él pretende, porque en este tiempo es importante. Es un poco negativo Saramago, acuérdense que su visión del mundo es como que ya vamos a llegar al caos, pero bueno. Y pues ya después ya le ponen las investiduras y todo lo demás y se despide la concurrencia, ¿verdad? Yo creo que ese día ni comí de la emoción de todo lo que tenía. Y claro, nos habían dado un papel con toda la ceremonia, con la traducción al castellano de lo que la señora había dicho en latín, ¿verdad? Pero lo que les cuento es que qué impresión cómo Portugal, sin ser independiente, sin nada, ya tiene la Universidad de Coimbra. Así, increíble, ¿verdad? Bueno, también aquí hay que presumir, Guatemala tuvo universidad mucho antes que hubiera ninguna universidad en Estados Unidos o en muchos otros países de Europa, ¿verdad? Porque era la idea, antes de ninguna otra cosa, sembrar la cultura. Entonces, el señor Marqués de Pombal, en 1738 fue embajador de Portugal en Londres, y él luchó por lograr revertir las ventajas de Gran Bretaña en tratados económicos con Portugal. Por supuesto que no lo logró, ¿verdad? Porque acuérdense que Inglaterra se convierte en la reina del comercio, no en reina de los mares, en reina del comercio, porque ha extendido sus tentáculos a la India, a la China y todo lo demás, así con la idea del rastrillo, ¿verdad? Todo para mí y nada para ustedes. No son ciudadanos, no tienen ninguna ventaja por ser súbditos o miembros del Commonwealth, pero Inglaterra pone sus leyes.
así son y todas de ventaja para ellos. Entonces Pombal no lo logra. Sin embargo, estudió el sistema económico inglés y al comparar el atraso de Portugal, lo impulsó a realizar grandes reformas económicas. En 1750, el rey José I lo nombra ministro de Asuntos Exteriores, luego primer ministro, y sigue el modelo económico de Gran Bretaña, pero en política el absolutismo de Luis XV de mano de hierro. O sea que va para los dos lados. Miren, en Lisboa quizá una de las plazas más bellas es esa donde está la estatua del Marqués de Pombal. Es así impresionantísimo, ¿verdad? Qué linda es la estatua. Si se fijan, está a la par de un león, o sea que esa es la idea que tienen. No, yo cuando fui tenía dos sentimientos, porque por un lado lo detesto al Pombal, ¿verdad? Pero por otro lado, cuando pienso, y hoy que me he puesto a investigar todo lo que hizo, pues ya tiene bastante a su favor dentro de mi balanza de odio-amor. Esto es terrible. El terremoto de Lisboa, el 1 de noviembre de 1755. Miren, nosotros que hablamos de terremotos, no, aquí sí es de... No, qué horror. Entre las 9:30 y las 9:40 de la mañana, todas las iglesias estaban llenas por ser la fiesta de Todos los Santos y víspera del Día de los Muertos. El cónsul de Hamburgo cuenta: gran estruendo como el ruido de un carruaje, como el disparo de un cañón. Salta la tierra, suenan todas las campanas de las iglesias y se desmoronan los edificios. Entre 3 y 6 minutos, muéranse. Nosotros no hemos llegado nunca ni a 1 minuto. Claro. Se desploman las bóvedas de las iglesias, se abren grietas en la tierra hasta de 5 metros. Y las candelas que había en todas las iglesias por los difuntos empiezan a provocar una serie de incendios. La gente huye a los muelles. Acuérdense que Lisboa está no solo a la orilla del mar, sino a la orilla de la desembocadura del Tajo, que es tan ancha que uno no ve el otro lado, cree que es el mar. Entonces la gente huye a los muelles, dice, pero entonces el mar se retira y saca a la desembocadura del río Tajo peces agonizando y viejos barcos hundidos. ¿Se imaginan desde dónde vendría el mar arrastrando esos barcos? A las 10:10, una ola gigante de 12 metros surge en el horizonte y se acerca a la costa. 3 tsunamis seguidos se tragan el puerto y entran a la ciudad, barriendo personas, casas y animales. No, es que... Ahora les cuento, este terremoto destruyó un montón de ciudades de Andalucía. O sea que se sintió en toda la costa de España y el norte de África. ¡Qué horror! El incendio duró 5 días, destruyendo 2/3 partes de la ciudad, con un saldo de 60,000 muertos en Lisboa y miles en ciudades de España y de Marruecos. Muchas ciudades de Andalucía sufrieron daños en importantes edificios. Se sintió en Groenlandia, en Escandinavia y en las Islas Británicas. Llegaron olas hasta de 4 metros en el Caribe a través del Atlántico. El rey da a Pombal plenos poderes para iniciar la reconstrucción. Esta frase es típica de Pombal. Se entierra a los muertos y se da de comer a los vivos. Ordenó Pombal. Y en 1 año, Lisboa estaba limpia de escombros. Envió encuestas a todas las parroquias. Si los animales se alteraron antes del terremoto, pregunta, ¿verdad? Si el nivel del agua de los pozos subió o bajó. Datos importantes para los científicos que marcaron el nacimiento de la sismología. Fíjense que en el agua de los pozos yo nunca había pensado y tiene toda la razón, vea, claro. Ahora, lo de los animales sí. Y les cuento que mi hermana que vive en Filadelfia dice que un montón de gente en Filadelfia para el eclipse se fue al zoológico para ver la reacción de los animales. Dice que el peor de todos los animales era el gorila. Dice que daba gritos y se jalaba el pelo así. A mí no se me hubiera ocurrido ir al zoológico, definitivamente. Aquí ya no tenemos. Bueno, pues entonces. Ahora, el terremoto, dice, lo atribuyeron a causas naturales, no al castigo de Dios por las leyes antirreligiosas que había dado Pombal, porque claro, Pombal era masón y ateo, y él fue el que inició la
guerra contra los jesuitas. Del primer país de donde sacaron a los jesuitas fue de Portugal. Y lo hizo tan bien que logró que lo sacaran de España y logró que el Papa cancelara la orden de los jesuitas. Y por eso los jesuitas se tuvieron que refugiar en el único país que les dio asilo, que fue Catalina de Rusia. Pero ella no lo hizo por ser muy devota, sino que porque ella pensó que los jesuitas eran gente muy inteligente, que ahí había científicos y de todo. Entonces iba a llegar un momento en que ella los podía exportar. No, la vieja sí que era genialísima. Y les cuento que estoy empezando a leer un libro que se llama El Conde Poniatowski, pero está escrito por la escritora mexicana Elena Poniatowska, que es descendiente directa del conde que fue amante de Catalina la Grande. ¿Se dan cuenta? ¡Qué impresión! La investigación de ella es impresionante, pero apenas empecé ayer, ¿verdad? Bueno, entonces hay que declarar que el terremoto fue por causas naturales, nada de castigo de Dios contra Pombal. Y esto causó comentarios burlescos de los ilustrados franceses, y la obra Cándido, escrita por Voltaire, fue para criticar todas las maneras de pensar de los portugueses en ese tiempo con respecto al terremoto. Miren, aquí hay una pintura horrible del terremoto de Lisboa. No todo, el incendio, el tsunami, es que... Y todavía pasa. Una vecina mía estaba en Siguapilapa cuando el terremoto, y dice que ella lo que vio es que el mar se fue y no daba qué era, hasta que regresó a ver el mar. Aquí hay otra pintura, Pombal viendo la reconstrucción de Lisboa. Eso le permitió un montón de cosas, ¿verdad? Hacerla preciosa, diseñar las calles, acuérdense cómo son de divinas las calles de Lisboa, ¿verdad? Ahora van aquí las reformas, esto es fantástico para mí. Aseguró la calidad de vinos de Oporto. Fíjense, en una época en que no existía todavía la idea que ahora del origen, ¿verdad? Puso leyes severas, dejando a los concesionarios ingleses como meros intermediarios. Antes los ingleses eran los que se beneficiaban de todos los vinos digamos, de España y Portugal. Si alguna leyó el libro de la María Dueñas que se llama La Templanza. No leímos todavía. Ese es maravilloso. Entonces cuenta la situación de la gente que estaba en Jerez de la Frontera, que vivían dependiendo de los ingleses, que eran los que se lucraban, ¿ve? Entonces él los dejó como intermediarios. Sus reformas económicas incluyeron control de la pesca en aguas portuguesas, estímulos fiscales y la fundación del Banco Real. Recortó los poderes de la Iglesia, quitándole la responsabilidad de la enseñanza, que pasó a poder del Estado. Realizó importantes reformas en la Universidad de Coimbra, que permitió el ingreso de profesores y alumnos judíos. ¿Se dan cuenta qué mentalidad de hombre tan de avanzada? Porque esto era contrario a lo que los otros países pensaban. Expulsó a los jesuitas de Portugal y de sus colonias, alegando que funcionaban como otro poder autónomo dentro del Estado, y les expropió todos sus bienes. Ahí se fueron universidades y todo lo que los jesuitas tenían, y quizá para mí el daño más serio de esto fueron todo el trabajo que los jesuitas tenían en el Paraguay, en las famosas, ¿cómo se llaman?, en las misiones estas. Porque nadie se imagina lo que eso era. Tenían ahí hasta fábricas de violines Stradivarius, ¿se dan cuenta? Y le voy a contar, lo saqué de una tesis doctoral de una mujer que se llama Jesuitas y Guaraníes. Entonces ella va contando en detalle cómo eran las misiones estas, las reducciones. Dice que como esto fue después de una de las 1000 guerras de Europa, entre los jesuitas había muchos excombatientes de la guerra, pero que eran aristócratas austríacos. Entonces, esta gente es la que, al darse cuenta de la capacidad de oído que tenían los indios guaraníes, fundó un coro. Y entonces después les empezó a enseñar arias operáticas, canto gregoriano de las iglesias y todo, y de ahí vinieron esas catedrales enormes pintadas. Todo eso lo cuenta ella, pero una manera increíble de cómo vivían. Pero los jesuitas hicieron que la gente no perdiera su estilo de vida.
Entonces hicieron como colonias a donde ellos vivían y todo lo demás. Tenían su hospital, su clínica, bueno, era como un paraíso, ¿verdad? Pero claro, tenían enemigos. Como ellos daban la libertad a los indios para que actuaran como ciudadanos comunes y corrientes, entonces estaban los encomenderos de los otros países y los bandeirantes del Brasil que estaban a la par. Entonces cuando vino la destrucción de los jesuitas se tuvieron que ir todo y entonces eso se acabó. Pero es que es de llorar. Y lo más triste, ¿saben qué es? Que ni siquiera se han conservado las ruinas. Si ustedes se meten al internet, sí, un cajoncito así como las ruinas de la iglesia que hay en Izalco o en Sonsonate. Nada. Y vieran qué impresionante el libro. Pero, una película de Robert De Niro sobre esto, y es muy buena. La película de Robert De Niro. La misión. Sí, la misión, cabal. Bueno, entonces entre los que hizo Pombal clausurar la Universidad de Évora, que era manejada por la Compañía de Jesús. O sea que en ese tiempo ya había 2 universidades en Portugal. ¿Cómo empieza Coimbra? Lo pongo porque me impresiona. Solicitan autorización al Papa los avales de 3 monasterios y se inicia como estudio general en 1209 en Lisboa y en 1308 en Coimbra, 2. O sea que al principio, y eso pasa también en otras universidades, pasó en la Universidad de Navarra, que acuérdense que en España en la época de Franco no podían existir las universidades privadas, solo las públicas. Entonces para poder fundar la Universidad de Navarra, primero se tuvo que llamar Estudio General de Navarra, como digamos una casa de estudios pequeña, como un instituto, y hasta que fueron pasando los años y pudo ir creciendo, entonces es que le dan el título de universidad, pero pasó igualito aquí, ¿verdad? Y impartían, pero lo impresionante es que son los de los monasterios los que piden la autorización de las universidades, no es el gobierno. Imparten derecho civil y canónico, artes, medicina. La teología sería impartida en los monasterios franciscano y dominico. Su sede original fue el Palacio de Alcacoba, que creo que se dice Alcazoba, construido por Almanzor en el siglo X. O sea que imagínense cómo sería de divino otra Alhambra, ¿verdad? Fue palacio real desde Alfonso Enríquez desde 1131 hasta el siglo XV. Es la sede de la Universidad de Coimbra desde 1554. En 1772 recibe los estatutos pombalinos, con cambios en sus edificios, modernización de los estudios y un aumento de las materias impartidas. O sea que Pombal tenía clarísimo eso, que tenía que darles. Miren qué belleza la Universidad de Coimbra. Sí. Es bellísima, ¿verdad? Y además en Portugal todo lo construyen en blanco, ¿se fijan? Todo, ¿verdad? No hay la idea de la piedra gris, no, todo es blanco. Qué belleza. Sigo. El declive del Marqués de Pombal. Bajo el reinado de José I, el Marqués de Pombal adquiere nuevos poderes dictatoriales. Y cuando el rey sufre un atentado fallido con complicidad de la noble familia Tábora, Pombal ordena su ejecución y persigue cruelmente a sus mujeres, hijos y empleados. Muerto el rey José, su hija María, que lo detesta a Pombal, le retira todos sus poderes y es desterrado a sus posesiones, con prohibición de acercarse a los soberanos a una distancia de 20 millas. Cuando los reyes pasaban cerca de sus dominios, era obligado a permanecer fuera de su casa. Murió en una de sus propiedades y es considerado un héroe para los portugueses y un tirano y vil opresor para los habitantes de Brasil. Miren, esto lo puse única y exclusivamente por el placer de poner una cosa divina en arquitectura, ¿verdad? Que es el famoso monasterio de Batalla. Se llamaba el Monasterio de Santa María de las Victorias y fue construido en 1386 por el rey Juan I como agradecimiento por la batalla de Aljubarrota. Es aquella batalla famosa que dice que se les apareció Santiago y todo. La enorme bóveda de la sala capitular se estimó que en sus planos contradecía las leyes de la física y no se mantendría. Fíjense que todavía en la época del arquitecto catalán, ¿se acuerdan? Desconfiaban de la bóveda, ¿verdad? Para demostrarlo, el arquitecto permaneció varios días sentado bajo la bóveda. No se cayó y no se caerá.
Terminado en 1517, cuando el marqués de Pombal decretó la extinción de las órdenes religiosas, estaba a cargo de los dominicos, se cambió el nombre de monasterio al monasterio de Batalla como un monumento a la dinastía Alvis, o sea que la de Santa María de las Victorias pasó a llamarse de Batalla. Se suprimieron todas las señales que recordaran el pasado religioso del edificio y se construyó la tumba al soldado desconocido. Desde 1980 se ha convertido en museo y en los antiguos recintos religiosos hay tiendas, bodegas y una sala con recuerdos al soldado desconocido. Para mí esto sí es pecado mortal porque es algo tan lindo, todavía cuando uno entra al monasterio y ve y que lo tengan como museo en pleno siglo XX, no es triste ver. De arquitectura gótica y tardía con el estilo manuelino tradicional portugués. Miren nomás. ¡No! ¿Cómo es posible que pudieran hacer eso de piedra? ¿Se dan cuenta que parece encaje? Sí. Miren la parte de arriba. Parece encaje. No, es espectacular. Pero tiene como tendencia a las obras de los moros. Sí, claro, la influencia árabe es impresionante. Sí, pero si se fijan, el pórtico de la entrada de la iglesia es puro gótico y con las figuras de los apóstoles y todo lo demás. Es bien difícil retratarlo todo entero porque es inmensamente grande, ¿verdad? Ahí hay unos detalles de la famosa cúpula. 200 años se tardaron en construirla. Sí. Esa era la sala capitular del monasterio. Vaya, esta es una fotografía reciente, o sea que aquí no hay nada, está vacío. La fuente fue en un extremo del claustro, acuérdense que para ellos era bien importante lo del agua, de tenerlo adentro. Sí, ahí se ve como que es la Alhambra, ¿verdad? Claro, miren todos los detalles de ahí del... hay unas capillas que se llaman capillas imperfectas, pues no las terminaron nunca, no, les faltó la cúpula, pero son igualmente impresionantes. ¿Verdad? Qué lindo el arco, cómo tienen Todo. los arquitos. Y si se dan cuenta, los arcos tienen una diferente decoración cada uno, ¿verdad? Vaya, ahí empezamos ya con la dinastía Braganza. A pesar del cambio dinástico, se mantiene el nombre de Casa de Braganza. Pedro V, heredero de los reyes María y Fernando, casado con Estefanía de Hohenzollern-Sigmaringen, reinó hasta 1861. Fue un rey visionario y trabajador que luchó por la modernización del Estado. Murió en la epidemia de cólera sin herederos y le sucedió su hermano. Su hermano fue Luis I, hombre culto, poeta, con pasión por la oceanografía y la marina. Se casó con María Pía, hija del rey de Italia. Dedicó gran parte de su fortuna a construir barcos de investigación marítima. Acuérdense que los portugueses, para ellos el mar, ¿verdad? Por falta de habilidades políticas, tuvo serios problemas con Bélgica por territorios en África. Portugal retrocedió frente a otros países en economía, política y educación. Miren, aquí vamos a llegar a uno de los momentos más duros de la historia, que yo considero que es el abuso de los países poderosos contra los países más débiles, ¿verdad? Carlos, su hijo, sería el último rey de Portugal y de la Casa de Braganza. Entonces viene el reparto de África, que esto es importantísimo. Pensemos en las fechas del Imperio de Brasil. La Casa de Braganza se traslada cuando la invasión de Napoleón, o sea, estamos hablando como de 1700 algo o principios de 1800, porque no, ya es 1800 porque Napoleón se declara emperador en 1804. Entonces, en esa primera parte es que pasa la fuga hacia el Brasil, pero en 1874, después que se ha terminado el Imperio del Brasil, es que pasa esto. Y además, después de Pedro I, hay un Pedro II. Y el reinado de Pedro II dura 50 años. Y es bien interesante, eso es lo que vamos a ver después de que discutamos el libro. En 1874, Henry Morton Stanley exploró el río Congo, financiado por el Daily Telegraph y el New York Herald, y posteriormente por el rey Leopoldo II de Bélgica, que creó una compañía para colonizarlo. O sea que ahí estamos viendo los intereses de los países por África, porque África, imagínense lo que tiene, ¿verdad? Francia ocupa, entonces empiezan cada uno a ocupar, yo llego hasta aquí, esto es mío.
Argelia y Túnez, Alemania, Tanzania y Gran Bretaña, África del Sur. Portugal reclama vastos territorios por derecho histórico. Claro, ellos llegaron antes al África, por primacía de ocupación, y pide cerrar el río Zambezi a la navegación, que eso los daña tremendamente a los del reparto, porque prácticamente los ríos es la única manera de trasladarse en el África, ¿verdad? Gran Bretaña exige territorios por ocupación efectiva. Entonces aquí van los dos términos. Portugal dice derecho histórico, yo llegué primero, pero Inglaterra dice yo lo colonicé, yo lo ocupé. Bajo la presión, entonces aquí va el personaje nefasto, Cecil Rhodes, porque él es el rey de los diamantes. Tiene un poder tremendo. Es el magnate de los diamantes y él crea la Compañía Británica de Sudáfrica para construir la línea férrea desde el Cairo hasta Ciudad del Cabo. En 1884, en la conferencia de Berlín participan Gran Bretaña, Portugal, Francia, Alemania, Bélgica y Estados Unidos. Y se acuerda que para ejercer soberanía sobre un territorio deberá establecerse previamente la real posesión del mismo y la prohibición de la esclavitud y el libre comercio, cosa totalmente falsa porque ninguno prohíbe ni la esclavitud ni el libre comercio, hacen lo que les da la gana, solo lo ponen ahí. Miren la horrible caricatura. Está el Kaiser alemán y están todos los otros países, pero el mapa rosa es lo que Portugal alega que le pertenece, pero fíjense qué impresionante, ¿verdad? De costa a costa, todo. El ultimátum británico. Gran Bretaña exige a Portugal retirar sus fuerzas armadas en los territorios entre Mozambique y Angola bajo pretexto de incidentes entre portugueses y nativos macololos, lo que evidencia que Portugal no puede resolver ni mantener el orden en sus territorios. Portugal ordena el retiro de las banderas inglesas y presenta el mapa rosa, que es el que vimos, reclamando territorio entre los océanos Atlántico e Índico y una extensa franja entre Angola y Mozambique. Esto causa serias protestas populares en Portugal, donde nace el himno nacional, acusando a la familia real de apoyar los intereses británicos. Inspirados por la Tercera República Francesa, algunos políticos izquierdistas influencian a estudiantes de la Universidad de Coimbra, y el rey Carlos fue incapaz de enfrentar una revuelta política tan seria. Fíjense cómo los universitarios siempre han sido punta de lanza, excepto hoy. El rey Carlos I le llamaron el diplomático por los muchos viajes realizados a Madrid, Londres, París con su esposa María Amelia de Orleans, correspondidos por Alfonso XIII, Eduardo VII, el Kaiser Guillermo y el presidente de Francia. O sea que era public relations, pero muy poco político, ¿verdad? Poco interesado en la política. Su pasión por la oceanografía, compartida por el príncipe Alberto I de Mónaco, le hace construir el primer acuario del mundo. Este Alberto de Mónaco es abuelo del actual, y además les cuento que estuvo casado con una gringa también, que se llamaba Alice Kay. Hay una historia bien interesante sobre eso. Entonces salió, Grace Kelly no es la primera gringa como princesa de Mónaco. El acuario de Portugal es una belleza, claro. Pues si es que pienses, si hablar de Portugal es el mar, only. Si descubrieron el mundo entero por el mar. El pueblo lo consideró como un extravagante despilfarrador en aventuras extramaritales, cuando Portugal enfrentaba una seria bancarrota y la pérdida de gran parte de sus dominios en África. La disolución del Parlamento y el nombramiento de un primer ministro transformaban el régimen en una dictadura rechazada por su familia y el Partido Republicano. La humillación de Portugal tras las concesiones otorgadas por el rey en el tratado con Gran Bretaña aumentaron el descontento. El regicidio, aquí termina la dinastía de Braganza. El rey regresaba con la familia real en un coche abierto, y en una plaza de Lisboa, 2 miembros del Partido Republicano dispararon y mataron al rey, hirieron al heredero Luis Felipe y a su hermano menor Manuel. Luis Felipe falleció poco después. Su hermano Manuel, de 19 años, sería proclamado rey de Portugal, el último de la Casa de Braganza.
Había recibido una educación centrada en el arte, ciencias y viajes, pero ninguna cultura política. Claro, como era hijo segundo, nadie lo preparaba, ¿verdad? La Revolución Republicana en 1910 le hace huir a Gibraltar junto a su esposa Augusta Victoria de Hohenzollern. Murió a los 42 años sin hijos, terminando así la monarquía. El día de su bautismo, oigan esto, su padrino fue el emperador Pedro II de Brasil, que ese día había sido depuesto de su trono. Vaticinio o casualidad. Y les digo, Pedro II reinó 50 años, o sea que ahí están el rey Carlos y su heredero Luis Felipe de 20. Y ahí está el asesinato de la familia real, que si se fijan se parece al de Sarajevo, ¿verdad? En coche abierto igual. Bueno, ¿y qué es El rey Manuel y la reina Augusta Victoria. Y la proclamación de la República. ¿Bien? Ahí está la diosa República. ¿Se acuerdan de la pintura de David? La Victoria entrando. Que está la Victoria con una bandera, con el gorro frigio, desnuda de arriba, la figura de la mujer, como no, la Victoria entrando a París se llama. Y ese lo pintó en la época del emperador Napoleón III, porque es el que pintaba todas las cosas del rey. Y entonces aquí pone todos los aspectos que hay en Portugal. Fíjense que aquí viene la iglesia junto al ejército. Aquí todo lo que es la marina portuguesa y todo lo demás, ¿verdad? Y abajo ya hay una mezcla de pensadores, hay obreros, hay de todo, como para dar una idea completa. Es una pintura muy buena que creo que está en el Museo Nacional de Lisboa, no me acuerdo con mucho detalle.